Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Becado01. Vamos con el podcast de Silroa Comunidad Latina. Eh, Vamos a hablar sobre dedicados y toda la infraestructura que lleva crear el servidor. No va a ser un tema tan técnico. Si quieren conocer lo que es un dedicado a fondo, pues hay videos en internet sobre eso, de diferencia entre VPS y el dedicado. Vamos a hablar más que todo enfocado hacia Silro, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no te funciona? ¿Qué te sirve? ¿Qué no? Tenemos a Jorge, que es GM de Silroa Ghost, y tenemos a Vladimir Vlado, GBR, que también es jugador y conoce el tema. Entonces vamos con la primera pregunta, que sería: ¿qué es un dedicado y qué es un VPS? Listo, ¿cómo están todos? Mi nombre es Vladimir, Vlado GBR, soy jugador de Silrobat. Bueno, entonces, ¿qué es un servidor dedicado? Un servidor dedicado es un servidor físico, o sea, el hardware físico, que dispone de gran tipo de performance, tanto procesador, memoria y demás. Y el VPS es un servidor virtualizado, que usa el servidor físico o el dedicado para poder virtualizarse. Hay herramientas que virtualizan, como Hyper-V, como VMware, pues las que son pagas en su mayoría. Como quien Como lo dice, o decía, sea, tú quieres decir que en un dedicado ahí puede haber muchos VPS, ¿no? exacto, sí, porque Okay. es que el VPS usa los recursos del dedicado para poder virtualizarse. ¿Y qué es mejor para Silroa? ¿Un Listo, VPS o un dedicado? listo. Ahí ya depende mucho el presupuesto que pueda tener la persona que va a montar su servidor. ¿Por qué? Porque un servidor dedicado pues te va a costar mucho más el tema del mantenimiento de la misma máquina, tanto de hardware como software, y el VPS, por usar recursos del físico, del dedicado, sale un poco más económico. Déjame ver si entiendo. El VPS no te cobran el mantenimiento, o si te lo cobran. No, porque como tú no estás usando todo el hardware físico, sino usas una parte del hardware físico, pues no te van a Mm, cobrar por todo el mantenimiento del hardware físico. El Interesante. dedicado sí te lo van a cobrar completamente, ya sea Fíjate tú. mantenimiento el típico mantenimiento, que es actualización de firmwares, la misma limpieza de los componentes, eh, entre otras. En cambio, si tienes un servidor virtualizado y estás dentro de un clúster, que son varios servidores físicos, pues tu máquina puede saltar de uno a otro, o sea, puede pasar de un físico a otro y no vas a tener ningún tipo de desconexión. En cambio, el dedicado, si estás haciendo algún tipo de mantenimiento, requiere siempre que se apague todo el equipo. Buena, mi nombre es Jorge Moreno, ya la Mm, gente me conoce, GM de Ghost, y esto es importante, por eso es que me parece que los podcast siempre es bueno ver la otra parte. Vladimir, es jugador, y obviamente, según lo que tengo entendido, él trabaja en infraestructura y todo eso, o sea, se encarga de esta área, pero él ve las cosas desde un lado de un jugador. Ahora yo le voy a decir por qué no deben de usar VPS y siempre tienen que usar dedicado. Primero, ciertamente el mantenimiento va a correr por nuestra cuenta, pero es algo como que mínimo en cuanto a la programación. Un mantenimiento es las actualizaciones, mantener las bases de datos, los respaldos, buscar la manera de reiniciar el servidor una vez o dos veces a la semana, pero el VPS comparte recursos, el dedicado no. Cuando tú usas un VPS, estás compartiendo recursos con otros VPS. Entonces, cuando tú compartes recursos, por ejemplo, tienes el procesador tiene 100% de los recursos, esos recursos se parten en 5. Realmente tú, de ese procesador i5, por ejemplo, estás teniendo solamente el 20% de recursos. Y Windows te dice a ti que tú tienes el 100%, pero es totalmente falso. Tienes el recurso que ellos te comparten, uno o dos procesadores. El VPS lo que te puede hacer es generar la. ¿Por qué te genera la? Porque obviamente tienes recursos compartidos. El procesamiento de datos es menor. Recuerda que estamos hablando de un juego en tiempo real. Cuando tú pulsas un skill, automáticamente el paquete va y cuando te lo devuelve, dependiendo de cuán tan rápido procesa ese paquete y te devuelve, qué tan rápida es la red, si la red es compartida o no es compartida. Entonces, por eso el dedicado es lo mejor. Para mí, un dedicado, vamos a decirlo así, óptimo, tiene que tener disco duro de estado sólido, y ya lo voy a explicar por qué,
y tiene que tener, tiene que ser totalmente dedicado, no virtual, no usen VPS. O sea, los VPS tienen que ser para prueba. Bien, Jorge, pero ahora yo te pregunto, un dedicado, porque dedicado al físico, ¿verdad? Entonces, un dedicado no se quedaría como grande para un servidor de Silk Road. Es que ahí ya depende de, como decía al principio, un poco de tu presupuesto para el dedicado. Porque, bien como dices, puede que me quede muy grande si yo digamos le meto un Xeon de 8 núcleos y le meto 64 en memoria RAM o le meto más memoria RAM. Si al momento yo estar ejecutando el servidor de SRO veo que no pasa del 20-30%, estoy malgastando lo que invertí en recursos que no estoy usando. BK, ahí en OVH tiene otra empresa, o sea, son 3 empresas. OVH es como el papá, pero tiene un hijo que se llama Suyostar. En Suyostar tú puedes comprar dedicados buenos, gamer, en $60. O sea, no va a tener un servidor de $60 para tener un buen dedicado. ¿Te garantiza que es un dedicado? Sí, claro, ellos te lo garantizan. En el contrato que uno firma o cuando tú adquieres la suscripción, ahí te informa que es un servidor dedicado. Y tú lo notas también, o sea, uno como usuario dedicado, uno nota cuando trae un VPS. O sea, los VPS por lo general siempre andan un poquito más lentos, no sé qué más. Cuando tú te metes en un dedicado como tal, pareciera que estuvieras trabajando directamente en tu máquina. O sea, el performance es totalmente diferente. Entonces, no va a tener un servidor $60-70 para pagar un dedicado. Así sea el más mínimo, el que te maneja 500 usuarios perfectamente. Yo creo que sí lo tiene. Yo creo que sí lo tiene. Y yo creo que esta es la finalidad de este video, de que los GM entiendan que pueden optar, porque Contavo, que ese es la mayoría lo usa, vale $20-25. Son $30 más. Y armate un dedicado con una red gamer, anti-DDoS, con Windows, con un Windows pago, todo, por $60-70. ¿Qué sistema operativo debería llevar el dedicado? Windows. O sea, creo que todos los filers son en Windows. Ahí se rumorea que hay algunos servers que manejan algunos módulos en Linux, pero ya de ahí, no sé, como servidores grandes, como Ruby, Electus, que manejan muchísimos usuarios, y el agente server aguanta más de la capacidad máxima que manejamos nosotros, que son 1000. Ellos lo manejan en Linux, pero yo a confirmarte eso, no sé, pero el estándar, lo que manejamos nosotros, es Windows, todo. O sea, ahora, ¿por qué el Windows? Porque el Windows, bien o mal por ser un sistema operativo pago, y cualquier Unix en su mayoría son open source, te garantiza un poco más el soporte sobre el sistema operativo, el pago, que un open source. A no ser que tú pues puedas pagar un Red Hat o alguna suite que sea dedicada para servidores, pero sale muy costoso, sale más costoso el soporte de un Red Hat que la misma licencia y soporte que te da un Windows. Sí, y aparte de eso que no corren en Linux. Te toca montar aplicativos para que te corran los .exe. Exactamente, y montar eso es simplemente perder el performance, así de sencillo. O sea, si están configurados para Windows, lo mejor es usar Windows, aunque la gente dice no, Linux, sí, pero en este tipo de cosas yo creo que Windows es lo mejor. Bien, ya tengo el dedicado y tengo el sistema operativo. Ahora, basado en la experiencia que ustedes tienen manejando dedicados, ¿cuál es la mejor compañía que está ofreciendo ahora mismo dedicados a buen precio? Ahí toca, digamos, definir un poco de qué tipo de dedicado yo puedo llegar a tener. Hay empresas como las OVH que son dedicados directamente para gaming, pero si yo tengo un poco más de presupuesto, yo optaría, pues como experto en Microsoft, en montarme un Azure, que me da casi lo mismo y tengo un poco más de soporte. En mi caso, ¿no? Desde mi perspectiva netamente administrador de infraestructura. Sí, nosotros también en la agencia de publicidad también ofrecemos Azure. Pero ¿qué pasa? Que aquí hablamos un problema de dinero. Sí. Porque si tú montas un servidor desde el ROA en Azure, te va a llegar la factura en más de $1000 fácil. Porque ellos cobran por rendimiento. Y acuérdate que es un servidor en tiempo real, escribiendo datos constantemente, enviando información. Exactamente. Entonces,
te va a salir demasiado caro. Claro, los juegos grandes manejan ese tipo de infraestructura, Azure, Amazon Cloud, pero son extremadamente caros. Entonces no es rentable, y hay que ser sincero, para este tipo de juego. servidor, de juego, Sí, exactamente. sí, ¿Por qué? Porque no produce, al menos que sea Electu que le falla y tiene 4 empresas atrás comprándole dedicado porque tienen el dinero suficiente. La mayoría de los servidores prefieren aguantarse un poco y ver bien hacia dónde ir. Para mí, desde mi punto de vista, deberían de probar OVH. A mí me pasó algo con OVH. Cuando comencé el servidor ahorita, me falló la datacenter de Canadá y simplemente me cambié para la de Reino Unido y todo perfecto. Entonces, a veces simplemente algo está fallando, pero no quiere decir que no puedas usar la empresa en otro datacenter. ¿Y por qué OVH? OVH también te ofrece respaldo automático, te da muy buenos productos. Otra de las cosas es que es una empresa, como ellos construyen todo, es una empresa muy, muy barata. O sea, un dedicado de 64 gigas con procesadores de última gama, disco duro también de última gama, te puede costar $130, que yo no lo veo caro. Ahora, es muy económico. Beca, otra cosa es la red. O sea, la OVH tiene una red muy, muy potente a nivel global. Exactamente. Sí, a eso hoy estaba viendo que ellos ofrecen mucho el servicio a gaming, o sea, ya lo tienen como optimizado y eso te ahorra mucho, ¿no? Sí, te ahorra mucho. Y a nosotros, ahorita, no hace mucho, en mayo, soltaron las infraestructuras de data center aquí mismo, en Texas, en Estados Unidos. Entonces va a haber dedicados gamers directamente dentro de Estados Unidos, que a nosotros los latinos nos favorece muchísimo. Sí, por el tema del ping y todo esto. Exactamente. Claro. Bien, ahora, ¿cuánto tiempo dura el dedicado? ¿El dedicado se paga mensual o pagas al año? ¿Qué conviene más? Yo lo pago mensual. Sí, yo también opino lo mismo, pagarlo mensualmente. Pues porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el servidor. O sea, Sí. si yo invierto un año y mi servidor dura 3 meses, pues ahí tengo unas pérdidas de 8 meses, 7 meses. Así es. Pero digamos que quizás haciendo un buen servidor, ¿sí? Bien pensado, que te lleva unos, qué sé yo, 3 meses de beta, un mes más, por ahí, digamos que 4 meses de actividad, entonces serían como que 8. ¿No convendría más comprarlo el año completo? No es mucho la diferencia. Por ejemplo, te lo vamos a poner, por lo menos en OVH no te regresa mucho, vamos a decirlo así. O sea, no es mucha la diferencia. Y otra de las cosas, o por lo menos para mí el punto más importante, ¿por qué pago mensual? Es porque te tienes la capacidad de mudarte, o sea, de cambiar, de adaptarte. Ya. Por ejemplo, si tú tienes un servidor y tienes un servidor de 500, pero por obra del destino se te pegan 4 guilds que mueven muchísima gente, estilo Revenge, Inmortales o Revolution o lo que sea, y te llena el servidor, tú lo más seguro es que quieras crecer. El hecho de que tengas el dedicado mensual te vas a tener la capacidad de adaptarte y decir, mira, quiero otro dedicado, hago una actualización, subo la capacidad. Claro, puedes migrar si lo necesitas. Exactamente, por lo menos yo acababa de pagar el otro dedicado, tenía como 10 días nada más y me quedaban 20 días y tuve que emigrar. No importa, perdí los 20 días, pero le di estabilidad, que eso es lo más importante. Y es un punto que los GM tienen que entender. La estabilidad es clave. Cuando a mí me estaba fallando Ghost, la gente sabía que yo ni siquiera dormía, buscándole una solución. Porque aparte de eso que se nos pegó el problema global del coronavirus, se trancaron las redes a nivel mundial y nosotros no sabíamos qué hacer. Servidores grandes como Latino, Electu, muchos servidores, Space Robot, si no me equivoco, Sí, salió en ese momento también, y cayeron el servidor de Megamask y ROAR, o sea, muchos servidores cayeron al mismo tiempo y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, cuando un servidor tiene un problema de ese tipo, los GM tienen que reaccionar de manera rápida. Y un dedicado, lo que dice Vladimir, a lo mejor si tienes un dedicado y usas el 30%, estás desperdiciando recursos. Pero yo prefiero desperdiciar recursos a que me quede corto el dedicado. Por $30 adicional lo hago. Aparte de eso que voy a tener capacidad. Con un dedicado de $60, $70 voy a tener capacidad para 1000 usuarios reales. O sea, estamos hablando de 1000 usuarios reales. No son usuarios de esos que te dicen 50 y marcan 500 en la página. O sea, usuarios reales
dentro del dedicado como tal, ¿ves? Porque no es lo mismo, y esto es muy importante, BK. ¿Qué pasa cuando tú pasas la barrera de 600, 700, 800 usuarios? Ya automáticamente no vas a tener 200 usuarios mandándote información, ya vas a tener 700 y eso se te va multiplicando. O sea, la información que vas enviando se te va multiplicando. En un dedicado puedo tener 2 servidores. Digamos que si quiero instalar mi servidor de prueba, lo puedo hacer si me sobran recursos. Sí, Sí, lo claro, podrías hacer. lo puedes virtualizar. O sea que lo Eso podemos sí es buena, aprovechar ahí. eso sí es buena idea. O sea, hay mucha gente que tiene un servidor y tiene 200, 300. Está bien, porque todo el mundo nadie comenzó con 1000 10.000 usuarios. Mm. Latino comenzó con 100, Ghost comenzó con 80. Sí, O sea, sí. todos los servidores comenzaron con poquitos usuarios, que van creciendo y se van adaptando, que esa es la diferencia entre los otros servidores, a los que dicen, mira, ya se murió el servidor y no lo voy a sacar más. ¿Ves? Bien. Pero para mí, si tienes suficientes recursos, lo que deberías hacer es crearte un VPS y seguir mejorando tu sistema. O sea, dedícale 2 horas, 3 horas al día a los sistemas, a ver cómo lo mejoras. Porque siempre hay margen de mejora. Y mucho en Sirroa. Ya que hay que tener en cuenta algo de todo lo que dice Jorge, que la persona o el GM que quiera abrir su servidor, ya sea dedicado o VPS, según él considere, que sepa un poco de infraestructura, que sepa un poco de sistema operativo, del uso de la memoria RAM, del mismo procesador, porque ¿qué puede pasar? Sí, yo lo pago, pero si yo no sé de ese tema, pues no voy a aprovechar lo que estoy comprando o lo que voy a poder montar. Ahora, Vlado, temas de pago, ¿los servidores te cobran en dólares únicamente o ya tienen flexibilidad de pago? Eso depende el tipo de servicio que tú uses, pero en el 90% todos usan dólares por ser una moneda internacional. En Colombia hay unos que son dedicados en Colombia, como Colombian Hosting en este caso, que te da la opción de que tú pagues en dólares o pagues en pesos. Estos servidores que ya que lo mencionas, estos dedicados locales, como podría llamarle, serían buenos. Yo no lo recomendaría. Es que yo quiero que me hagan un estudio y me digan qué precio es mejor que OVH, y yo le digo, bueno, a lo mejor vamos a estudiar para ver si realmente funciona. Pero es que OVH te ofrece todo. Todo lo que necesitas te lo ofrece OVH. O sea, a mí nadie me está pagando, pero es que yo tengo desde el 2014 trabajando con OVH. Se podría decir que Go fue uno de los primeros servidores que empezó a trabajar con OVH, cuando nadie lo conocía. Y otra cosa es que yo creo que Vladimir aquí conmigo va a estar de acuerdo, es que la mayoría de esas empresas locales, lo que son resellers de empresas grandes. Ya veo, ya. Sí, sí, lo que pasa es que, digamos, en el caso de Colombia, no hay muchos data centers grandes a nivel pues regional, que hay como 3, 4, tier 5, que es un tema un poco más técnico. Ellos lo que hacen es que subcontratan servicios. Subcontratan el servicio, ya veo. Así ya. Exactamente. Entonces, lo que hacen es agarrar dedicados que ya están sobrando, porque es que hay que estar claro, la gente mira a Latinoamérica como que con reojo. Entonces, lo que va dejando Estados Unidos lo va agarrando. Entonces, en vez de apagar los dedicados, simplemente arman una ala diferente y se la venden a los resellers de América Latina. Y aquí, como tienen el panel, simplemente prenden el dedicado, como todo es automático, y no tienen que estar físicamente dentro del data center como tal. Beckham, antes que corte, algo muy importante, para que la gente comprenda en cuanto a videojuegos que estamos hablando, ¿por qué es importante el disco de estado sólido? Que creo que eso no lo hemos tocado. Sí, es cierto, ese punto es muy bueno. ¿Por qué es importante el disco de estado sólido? Hagan un ejercicio mental, fácil. El disco de estado sólido funciona, creo que 15 veces más rápido que un hard drive normal, que un disco normal de los viejos. Entonces, el disco de estado sólido es importante en los Sirroa porque toda la información va directamente a la base de datos. Y la base de datos es la que escribe una nueva línea, la que actualiza una nueva línea. Por ejemplo, cuando tú consigues algo de oro, recoges el oro, el cliente manda una información al Game Server, el Game Server al Chart Manager, y el Chart Manager actualiza la base de datos. En vez de pasaste de 9 millones a 10 millones. Cuando botas un INTE, automáticamente el cliente manda la información al Game Server y le dice, ya este INTE, ya no hay nada en este log. Entonces, cada uno, hagan un ejercicio, cada 1000 players haciendo lo mismo, matando monstruos, enviándoles tiros. Bueno, ya, exactamente, que caiga el INTE, que recoja el PEG,
que envíe, o sea, todo eso lo maneja la base de datos. Cuando cada cosa que tú haces, cada cosa lo guarda en un registro, o sea, te puedes tener hasta 3 millones de registros en prácticamente nada. O sea, en un día te puedes guardar 3 millones de registros fácil. Entonces, cuando no tienes un disco estado sólido, porque el disco estado sólido lo que hace es que evita el cuello botella. Por ejemplo, un hard drive o un disco normal, lo que te va a hacer es que si hay 1000 personas escribiéndote en la base de datos, lo que va a hacer es que esperar que se libere para empezar a escribir, entonces se va a generar una cola. Y eso es lo que te genera el delay, que a lo mejor algunos GM no lo saben, pero por eso a lo mejor sus servidores tienen delay, o lag prácticamente, porque simplemente el game server ya no puede escribir porque simplemente está esperando que le devuelvan algo. En pocas palabras, y digamos un poco no tan técnico, hagan la comparación. Tienen un CD y tienen una USB. Van a pasar al CD 5 canciones y a la USB 5 canciones. Exacto. ¿En qué escribe más rápido? En la USB. ¿Por qué? Porque es que no tiene que estar quemando o llenando espacios del disco, del CD. En cambio, el de estado sólido es como si fuera una USB. Es mucho más rápida la escritura de datos, pues en este caso en el estado sólido. Excelente comparativa, así es. Bueno, ya lo saben. Compren dedicado, hay buenas ofertas, hay buenas compañías como OVH, te ofrecen prácticamente mejores servicios al mismo precio. No utilicen VPS. Sí, yo diría que depende mucho, pero la recomendación es que no lo hagan. Y por favor, no piensen instalar el servidor en una PC. Mucho ánimo y mucha suerte en su servidor. O sea, gracias, si tienen alguna duda técnica, ahí está el Discord. Yo no tengo ningún problema en que me pregunten. Siempre estoy, la mayoría del tiempo estoy en la computadora y les respondo con todo el gusto del mundo. Así que eso hasta luego. Sí, eso es algo que igual, nos consultan, acá estamos a su disposición. Muchas gracias a Jorge y a Vladimir por estar hoy aquí con nosotros en el podcast. Quedan más dudas. Estamos en Discord, Silroa Comunidad Latina. Aquí abajo les dejo en la descripción el enlace para que se unan al servidor. Pueden publicar su servidor, pueden conseguir servidores nuevos. Publicamos todo lo que está saliendo ahora, internacional o latino. También tenemos servicios. Somos una comunidad en general y pueden preguntar lo que sea. Y ya tenemos los canales de dudas y sugerencias. Y vamos a hacer más videos sobre los jugadores, lo que es economía y servidores en general. Así que estén pendientes por ahí con eso y compartan el video para que tengan servidores de mejor calidad. Nos vemos en el próximo capítulo.